acá estamos para inaugurar una nueva actividad en la Asociación Argentina de Oncología. Esta es la cuarta del año, además de las actividades del curso bianual y demás, que ya están permanentemente en marcha, pero esta es la cuarta que logramos concretar en forma, en tiempo y como habíamos previsto. Es la preceptoría de tumores ginecológicos, que va a agrupar a los como disertantes, a los principales especialistas en el tema del país, a la gente que se dedica a eso, y espero que lo puedan disfrutar todos. Les agradezco muchísimo a los directores de esta preceptoría, el doctor José Sarva y el doctor Matías Cortés, y a los speakers de hoy, por supuesto, con quienes estamos compartiendo una previa, Viviana, que son la doctora Liliana Zamora, el doctor Jorge Arcuri y el doctor Gonzalo Giornelli. Las declaro inauguradas y los dejo a los directores para que presenten a los speakers y los temas. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por las palabras. Muchísimas gracias a la asociación, en nombre mío y de Matías, por habernos tenido la confianza de organizar esta preceptoría de tumores ginecológicos, que se va a desarrollar en 4 jornadas, este jueves y 3 jueves subsiguientes, en el mismo horario. Vamos a tratar de abarcar todos los temas de ginecología oncológica. Por supuesto que son demasiado amplios para ocuparnos de todo, pero vamos a tratar de establecer los estándares terapéuticos actuales en la Argentina y tratar de discutir sobre algunos temas controversiales en las distintas patologías, ya que contamos con los expertos en estos temas que nos puedan aclarar y por ahí pueda resultar de resolución de estas controversias, o por lo menos salir con una idea un poco más clara. Y finalmente, que nos puedan dar una visión hacia el futuro, qué hay de nuevo, nuevas drogas, nuevos mecanismos. También de esto se va a tratar. Y también queríamos que esta preceptoría tenga un criterio y un carácter, como es la especialidad, multidisciplinario. Por eso se invitaron también a radioterapeutas y a ginecólogos que van a participar en esta preceptoría para tratar temas que son de interés común, así como temas de prevención también vamos a incluir. Así que es un tema amplio, como dijo bien Santiago, con los referentes nacionales muy expertos en el tema, así que espero que puedan disfrutarlo. La sesión de hoy va a contar de 4 charlas que la vamos a dar en forma continua, una después de otra, y vamos a tener un espacio final de discusión, en donde ustedes pueden, a través de la página, realizar sus preguntas, que se van a juntar y la vamos a hacer hacia el final en una mesa redonda con todos los expositores y con Matías para poder evacuar todas las preguntas que surjan durante las charlas. Así que bueno, sin más, damos comienzo a esta preceptoría y le doy la palabra al otro director del curso, Matías Cortés. Adelante. Bueno, muchas gracias, José. Nuevamente agradecer al doctor Vela y a la Asociación Argentina de Oncología por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes este tema que tanto nos apasiona y esperemos que sea muy útil para todos y muy interactivo fundamentalmente. Para empezar con el programa de la jornada, tengo el agrado de presentar al doctor Giornelli. Gonzalo, ya todos lo conocen, es el jefe del Departamento de Gineco-Oncología del Instituto Alexander Fleming, una autoridad en este tema, y Gonzalo va a empezar hablando de biomarcadores en la selección de terapia de primera y segunda línea en tumores de ovario avanzados. Gonzalo. Bueno. Bueno, muchas gracias a la asociación por invitarme a esta Preceptorship y a José y a Matías por elegirme para esta presentación, que siempre me resulta desafiante porque siempre es como que busco la manera más práctica o más gráfica como para ilustrar mi punto de vista respecto a este tema tan controvertido que es el de los biomarcadores y la selección de terapia de mantenimiento post primera y segunda línea en cáncer de ovario. Los objetivos de esta charla básicamente van a ser reconocer la importancia del testeo tumoral o germinal de BRCA al momento del diagnóstico de cáncer de ovario. Vamos a tratar de ver cuál es la diferencia o ventaja de empezar a testear en el tumor, testear a nivel germinal. ¿Qué pasa con el 75% de los pacientes de cáncer de ovario que son BRCA wild type? ¿Qué test podemos aplicar o qué biomarcadores podemos aplicar
ya sea paneles génicos, test de recombinación homóloga. ¿Qué son estos test de recombinación homóloga? ¿Cuáles son los test disponibles? Y vamos a dar a hacer una visión crítica de estos test también, diciendo en qué fallan estos. Por otra parte, vamos a ver un poco la controversia que es qué hacer en las pacientes de recombinación homóloga proficientes o recombinación homóloga deficientes negativas, cuáles son las diferencias entre las poblaciones con esta característica en los trials de primera línea, y finalmente unas palabras acerca de la platinosensibilidad como biomarcador funcional para decidir qué mantenimiento hacemos en la recaída de platino sensible, y finalmente vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones. Me pareció un poco más didáctico contarlo a través de un caso clínico real que vi en mi consultorio, una paciente que reside en el Reino Unido, que está bajo la cobertura de un seguro privado. Esto va a explicar muchas de las cosas que se hicieron con esta paciente. Una paciente de 38 años que no tenía ni antecedentes personales ni familiares de cáncer, ni comorbilidades, que empezó en agosto del año pasado con síntomas abdominales inespecíficos. Hicieron una ecografía transvaginal que mostró masas anexiales heterogéneas doble positivos, la mayor de ETA en el anexo derecho. En la tomografía se confirmaron estas lesiones dando un contacto de la masa anexial izquierda con el sigmoides, sin un claro plano de clivaje, y con enfermedad de tipo implantes peritoneales subdiafragmáticos y escaso líquido libre. Los marcadores tumorales, sin embargo, no reflejaban el volumen de enfermedad de esta paciente, pero lo único que estaba elevado era el K19.9. Finalmente, el 22 de septiembre del año pasado fue operada, una buena cirugía. Fíjense que hicieron anexohisterectomía, le resecaron parte de la vejiga, tuvieron que hacer una resección de sigmoides con anastomosis término-terminal, omentectomía, y fíjense la anatomía patológica que le mandaron a la paciente, la foto de la macro, la cantidad de muestras que tomaron del tumor, todas las muestras que tomaron y los implantes que resecaron de su cavidad abdominal. Finalmente, el resultado fue que la paciente tenía un cáncer de ovario con implantes peritoneales subdiafragmáticos, en fondo de saco de Douglas, otros también en sigmoides que obligaron a la resección de parte del sigmoides, pero la paciente finalmente quedó sin enfermedad residual macroscópica y fue considerada como un estadio 3 de cáncer de ovario. Fue dada de alta 7 días más tarde de haber sido operada, sin complicaciones, y en octubre comienza carboplatino, paclitaxel, cada 21 días con buena tolerancia. Fíjense que 2 meses más tarde de haber sido operada, la paciente tenía el testeo germinal de BRCA, que resultó negativo para una mutación germinal. No conforme con ello, su oncólogo le pidió un testeo de BRCA a nivel de tumor, para descartar que no tuviera una mutación somática, o sea, que surgiera en el tumor propiamente dicha, y el análisis tumoral de BRCA obtenido simplemente a los 3 meses de la cirugía, mostró que era BRCA tumoral negativa, o sea, no tenía mutación en el tumor, lo cual descarta mutación tumoral germinal o somática. Respecto a eso, vamos a hablar 2 palabras respecto al testeo, si empezar a nivel germinal o a nivel somático. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Empezar a testear en el tumor tiene la ventaja de que es un resultado concluyente sobre el estatus mutacional de BRCA, porque si la paciente es BRCA mutada en el tumor, incluye las mutadas germinales como las mutaciones somáticas, y por lo tanto, menos pacientes van a requerir una segunda ronda de testeo. Esto, dicho de otra manera, si empezamos a testear a nivel germinal, 14%, 16% de las pacientes van a ser BRCA mutadas, y en EDA no va a ser necesario hacer un testeo tumoral, porque seguramente en el tumor también vamos a encontrar la mutación. El ovario no es un santuario para la mutación de BRCA. Pero 86% de las pacientes van a ser BRCA wild type. El resultado no va a ser concluyente, porque puede ser que la paciente tenga la mutación en el tumor, que sea una mutación somática. Entonces, en vez de, o sea, un 86% de las pacientes van a requerir una segunda ronda de testeo para ver el estatus de BRCA tumoral. Pero si empezamos en el tumor, aproximadamente 20% de las pacientes van a ser BRCA mutadas y van a requerir una segunda ronda de testeo para ver si la mutación es germinal, y eso impactará en el asesoramiento genético a la familia. Mientras que solamente 80% van a ser BRCA mutadas negativas y no van a requerir una segunda ronda de testeo germinal. Por eso que desde el punto de vista efectivo uno podría decir, costo efectivo, perdón, que empezar a testear en el tumor
es mejor que testear a nivel germinal. Sin embargo, esto nos llevaría a lo que se llama el Next Generation Counseling o testing, que sería testear directamente en la muestra tumoral, después informar al paciente del resultado, si el resultado es positivo, derivar al consejero genético para el asesoramiento de sus familiares. Sin embargo, el testeo tumoral tiene sus desventajas, a veces pueden haber falsos negativos por artefactos de fijación o por contaminación con DNA no tumoral en caso de mutaciones somáticas. Supongamos que tomamos la muestra en una zona donde hay pocos núcleos tumorales y la mayoría son linfocitos de BRCA no mutados. Vamos a tener una baja carga mutacional y por lo tanto vamos a tener un falso resultado negativo. Por otra parte, lo que decía recién, la calidad y cantidad de tejido tumoral. Se considera que una muestra es apropiada cuando tiene un 25% de núcleos tumorales. Además, hay heterogeneidad entre el estatus mutacional al diagnóstico y a la recaída. Entonces, ¿cuándo testear? ¿En el tumor a la metástasis, en el tumor inicial? Además, existen variantes hipomórficas, es decir, pacientes BRCA no mutadas, pero cuyo gen expresa poco de RNA, por lo tanto, en ella se plantea si no habría que medir el RNA mensajero del BRCA como factor predictivo de sensibilidad inhibidor de PARP. Y es fundamental que hagan criterios uniformes de control de calidad para decir que el tejido fue suficiente o adecuado para el testeo tumoral de BRCA. Sin embargo, como decía recién, dentro del fenotipo o las mutaciones que generan este fenotipo recombinación homóloga deficiente, los genes más prevalentemente mutados son los BRCA1 y BRCA2, que si testeamos en el tumor, 25% de los casos son mutados. ¿Por qué es importante conocer precozmente el estatus mutacional de BRCA1 y BRCA2? No solamente por el impacto en el asesoramiento genético a los familiares de la paciente, sino por el valor pronóstico que va a tener para la paciente y el valor predictivo a una terapia de mantenimiento post primera línea, como demostró el SOLO1. Pronóstico decía, porque las pacientes BRCA mutadas sabemos que tienen mejor sobrevida que las BRCA no mutadas, especialmente las BRCA2 mutadas. Y valor predictivo porque el SOLO1 fue un estudio que reclutó pacientes BRCA mutadas, testeando a nivel de tumor, una población de bastante buen pronóstico, eran 70% de R0, que luego de mantenerse sin evidencia de enfermedad o si quedaban con enfermedad residual tener una respuesta completa o parcial a 6 cursos de quimioterapia basada en platino, eran randomizadas en forma 2-1 a un mantenimiento de 2 años de olaparib, 300 miligramos 2 veces por día versus placebo. Y el resultado es contundente. Estas son las curvas que vemos sobre sobrevida libre de recaída en pacientes que son seleccionadas por un biomarcador. Fíjense, no hay un efecto banana donde la rama experimental se cruza con la rama placebo. Las curvas y las curvas se mantienen siempre abiertas. Y contrariamente a lo que decíamos antes, que a los 2 años el 75% de nuestras pacientes están recaídas, ahora podemos decir que el 74% están libres de enfermedad y que más allá de haber completado 2 años de olaparib mantenimiento, a 6 años casi un 50% de las pacientes están libres de enfermedad con una reducción del riesgo de recaída de prácticamente un 60%. Por supuesto que todos los endpoints subrogantes de esta prolongación de la sobrevida libre de enfermedad se vieron también estadísticamente aumentados con el agregado de olaparib, como la sobrevida libre a la progresión ulterior y el tiempo al segundo tratamiento subsecuente, esto con una madurez de seguimiento de 5 años, como fue presentado en ESMO el año pasado, y un tratamiento relativamente bien tolerado, como muestra el 30% de pacientes que tuvieron que reducir dosis y 12% que tuvieron que discontinuar. Afortunadamente, el temido síndrome mielodisplásico acá se dio, a diferencia del SOLO2, que era el mantenimiento con olaparib por recaída platino sensible, con pacientes que habían recibido más de 2 líneas, solo en el 1% de las pacientes, mientras que en el SOLO2 fue 4%. Entonces, eso avala más el hecho de que no sea el olaparib el causante de este síndrome mielodisplásico, sino el carboplatino al que estuvo expuesta la paciente. Pero decía que el testeo de BRCA es importante para un 15, un 22% de las pacientes si testeamos a nivel germinal o tumoral respectivamente. Pero hay un 23% de pacientes o 35% de pacientes que tienen mutaciones en otros genes relacionados con la recombinación homóloga, y lo que es más, hay un 50% de pacientes que presentan un test que mide el efecto de tener esta mutación, o sea, de ser recombinación homóloga deficiente
en el genoma del tumor, es decir, presentan una inestabilidad genómica en el 50% de los casos. Entonces, ¿cómo podemos testear esa población, que no es nada más y nada menos que el 75% de las pacientes con cáncer de ovario? Y bueno, podemos estudiar la causa de la recombinación homóloga deficiente testeando mutaciones para los genes que intervienen en esa recombinación homóloga deficiente, o bien podemos buscar el efecto, o sea, qué secuencia, qué secuela, qué firma produce en el genoma ser recombinación homóloga deficiente. El problema de hacer paneles genéticos con muchos genes es que, excepto BRCA1 y BRCA2, que están mutados, como decía, en un 25% de los casos, y lo estudiamos a nivel tumoral, los otros genes tienen una frecuencia de mutación relativamente baja. Fíjense que otros genes relacionados con recombinación homóloga alcanzan hasta un 7%. Y por otra parte, tampoco se sabe cuál es el impacto en el fenotipo de recombinación homóloga deficiente que tiene una mutación en BRIP1, en CHEK2, en FANK2, por ejemplo. Sí se sabe para RAD51 y rucaparib, por ejemplo. Entonces los test genéticos o los paneles genéticos, si bien hoy por hoy en términos de costo parecen ser tan o más económicos que secuenciar el BRCA completo, tiene más desventajas que ventajas, porque nos da mucha información con la cual no vamos a hacer nada, nos da información acerca de variantes de significado incierto que tampoco nos significan nada, y no sabemos exactamente qué valor predictivo tienen muchos de esos genes en el fenotipo de recombinación homóloga deficiente. Y la prueba de que estos test de recombinación homóloga, o sea, perdón, estos paneles genéticos no sirven para seleccionar una población que se beneficie con inhibidores PARP, es la aplicación de estos genes, de paneles génicos, en el PAOLA-1. Esto fue presentado hace unas semanas en SDO por el doctor Eric Coutal-Lorraine. Ustedes saben que el PAOLA-1 es un estudio en donde las pacientes, independientemente del estatus de BRCA, luego de 6 ciclos de carbotaxol y bevacizumab, eran randomizadas a mantenimiento con bevacizumab por 15 meses, más 2 años de olaparib, versus bevacizumab por 15 meses más placebo. En este estudio, como decía, se aplicaron paneles genéticos de 13 genes, 18 genes, 5 genes, todos ellos relacionados con la recombinación homóloga. Solamente se vio que un 50% de ellos se asociaban con un score alto de recombinación homóloga deficiente, como se había aplicado en el PAOLA-1, que era el MyChoice de Myriad, y se vio esto, que ni con el panel de 13 genes, ni el de 18 genes, ni el de 15 genes, se pudo distinguir una población que se beneficiara más con el agregado de inhibidor de PARP que la rama placebo de bevacizumab. O sea que la conclusión es que, más allá de los test de inestabilidad genómica, los paneles de genes que incluyen genes mutados relacionados con la recombinación homóloga no son intercambiables con estos test y no son sustitutos de esos test. Entonces, vamos a ver la consecuencia de esa recombinación homóloga deficiente, ya que con los paneles génicos no podemos encontrar un biomarcador. Vamos a ver el efecto que tienen el ser recombinación homóloga deficiente en el genoma del tumor. Y ser recombinación homóloga deficiente produce varias alteraciones en el material genético. Alteraciones en el número de copia, como por ejemplo pérdida de material genético de lesiones, o ganancias como amplificaciones, pero también rearreglos de los cromosomas como traslocaciones, inversiones, duplicación en tándem, inversiones en fallback. Todas ellas generan variación en el número de copias, firmas de rearreglo, firmas mutacionales también asociadas a BRCA, que, así como también hay firmas mutacionales asociadas al tabaco, a la luz ultravioleta, firmas epigenéticas, etc. Pero los test de recombinación homóloga deficiente se basan solamente en esto, en la variación en el número de copias, y específicamente en 3 patrones o 3 formas de pérdida de material genético que difieren entre sí, por su tamaño o por su ubicación en el cromosoma, y que son 3 patrones característicos de las BRCA mutadas. De nuevo, tomamos a las BRCA mutadas como modelo o paradigma de la recombinación homóloga deficiente. Pero estos test, sépanlo, se basan o se concentran en la pérdida de material genético solamente. Los test disponibles son el que evalúa solamente la pérdida de material genético en forma global, como el Foundation One, otros que evalúan estos 3 patrones característicos de las BRCA, como el MyChoice de Myriad, que evalúa los desbalances helicoteloméricos, predicciones de gran escala y pérdida de heterocigosidad.
y el MyChoice Plus, que agrega el estatus mutacional de 300 genes que están relacionados con la recombinación homóloga. ¿Cuáles son las desventajas de los test de recombinación homóloga? Es que son históricos, estáticos, son una foto de lo que le ocurrió al tumor, los eventos de recombinación homóloga por los que pasó, pero no nos están diciendo si hay mecanismos subyacentes de resistencia a inhibidores PARP. Por otra parte, hay heterogeneidad intratumoral, se sabe que hay zonas del tumor que son más deficientes en recombinación homóloga y otras que son más proficientes. Y por otra parte, porque se focalizan en un solo aspecto de todo lo que implica este fenotipo de recombinación homóloga deficiente, que es la variación en el número de copias, específicamente la pérdida de la heterocitosidad. Es decir, que estos test que se aplican y que se van a aplicar en nuestro medio, sépanlo, que la aprobación del Paola en Argentina viene no con el MyChoice de Myriad, sino con un test subrogante que viene del Lejano Oriente, pero que se basa básicamente en esto, en evaluar la cantidad de material genético que se pierde a través de este proceso que se llama variación en el número de copias. Solamente eso evalúan. ¿Cómo se desempeñaron estos test en los trials de mantenimiento post primera línea? Bueno, en el PRIMA, que fue un trial que incluyó pacientes BRCA mutadas y BRCA no mutadas y de muy mal pronóstico. Todas eran R1, 30% estadio 4, 77% tuvieron que ir, o 70% a quimioterapia neoadyuvante y cirugía del intervalo, 30 tuvieron respuesta parcial al platino, 30 eran recomendación homóloga proficientes. Estas pacientes de tan mal pronóstico, 620, eran randomizadas 2:1 a niraparib 300 miligramos una vez por día por 3 años versus placebo. Cuando se aplicó este test de MyChoice, se vio que el beneficio era estadísticamente significativo en todas las poblaciones de las pacientes. Mayor en las BRCA mutadas, donde la reducción de riesgo era de un 60%, 50% en las recombinación homóloga deficiente BRCA wild type, pero aún en las recombinación homóloga proficientes, la reducción del riesgo de recaída fue de un 32%, que fue estadísticamente significativo. Es decir que para lo único que sirvió el test de recombinación homóloga es para mostrar un gradiente de beneficio del inhibidor PARP de mantenimiento, pero no demostró una población que no se beneficiara con este mantenimiento. En el Paola, sin embargo, las únicas que se beneficiaron fueron las BRCA mutadas y las recombinación homóloga deficientes, mientras que en las recombinación homóloga proficientes no hubo diferencia entre la rama olaparib bevacizumab versus la rama bevacizumab placebo. Ahora bien, ¿es lícito, es digamos, justo comparar esta población de recombinación homóloga proficiente del Paola? ¿Son homologables las poblaciones de recombinación homóloga proficiente del PRIMA y del Paola? Ustedes tengan en cuenta que en el Paola las dos poblaciones fueron sometidas a hipoxia y que en hipoxia todos los mecanismos de reparación del DNA, tanto a nivel translacional, a nivel transcripcional y a nivel epigenético, se ven desregulados. Es decir que la célula de recombinación homóloga proficiente se hace más deficiente, así como la misma Repair proficiente se hace deficiente. De ahí la combinación del lenvatinib con pembrolizumab, por ejemplo. Pero bueno, concentrémonos en cáncer de ovario. Es como si yo dijera, la comparación que hace el Paola de las recombinaciones homólogas proficientes es una carrera en donde todas estas corredoras son recombinación homóloga proficientes. Unas reciben solamente bevacizumab, otras reciben bevacizumab más olaparib. A todas les estoy disminuyendo la producción de los genes que tienen que ver con la recombinación homóloga. Entonces, a las que reciben solo bevacizumab, les estoy haciendo las cosas más fáciles, las estoy convirtiendo en más deficientes, más parecidas a sus primas hermanas recombinación homóloga deficientes, que les fue un poco peor que a las BRCA mutadas, pero les fue un 50% de reducción de riesgo de recaída. Mientras que a las que reciben olaparib más bevacizumab, es como si yo les agregara obstáculos, estas rupturas de doble hebra que genera el olaparib, les estoy haciendo las cosas más difíciles porque estoy desregulando la producción de genes que intervienen en la reparación de este proceso. Entonces, ¿es lícito comparar, es justo comparar estas dos poblaciones en recombinación homóloga proficientes de estas dos ramas? Volviendo al caso de mi paciente, bueno, el oncólogo no conforme con que la paciente fuese BRCA no mutada, a nivel tumoral, le pidió un test MyChoice de Myriad y resultó
que la paciente era recomendación homóloga proficiente. Finalmente, en febrero de este año, completó 6 ciclos de carbotaxol, la tomografía no mostró evidencia de enfermedad y los marcadores se normalizaron, y en marzo del 2021 inició mantenimiento con niraparib, dado que la paciente empezaba a menos de 77 kilos, empezó con la dosis individualizada de 200 miligramos por día por 3 años. Entonces, en el debate de qué hacer con las recomendaciones homólogas proficientes, los que están a favor del bevacizumab aducen que el bevacizumab más quimioterapia produce mayor tasa de respuesta, sobre todo en aquellas pacientes que se presentan con mucho volumen de enfermedad, con ascitis, con derrame pleural, y prefieren dejar el inhibidor PARP para una recaída platino sensible. Mientras que aquellos que están a favor de niraparib pueden aducir, bueno, pero yo prefiero darle un mantenimiento bioral que no implique infusiones durante 15 meses cada 21 días, ni el riesgo de hipertensión o perforación, que si bien es bajo, existe con el bevacizumab, y tal vez, esto es lo más importante, evitar que ese 30% de recomendaciones homólogas proficientes, según los estándares del PAOLA, deje de recibir un inhibidor PARP cuando tal vez sea la única oportunidad que lo tengan de hacer en su historia natural de cáncer de ovario, porque a lo mejor nunca experimenten una recaída platino sensible como para recibirlo. Pero lo cierto es que hoy por hoy en cáncer de ovario post primera línea tenemos muchas alternativas. En las BRCA mutadas seguro tenemos que incluir un inhibidor PARP, ya sea solo, olaparib, niraparib, o asociado a bevacizumab. Si vamos a hacer testeo de recombinación homóloga, si es deficiente, la paciente puede recibir niraparib, olaparib más bevacizumab o bevacizumab también. Pero si es proficiente, como decíamos recién, podemos indicarle niraparib o bevacizumab. De hecho, las recomendaciones que hizo ESGO este año acerca de los test de recombinación homóloga establecen fundamentalmente de que es razonable pedirlos, pero básicamente lo que muestran es, en distintos contextos, un grado de beneficio, un gradiente de beneficio con los inhibidores PARP según a qué población uno pertenezca. Y por otra parte, demuestran que hay una subpoblación, las recomendaciones homólogas proficientes, que son las que menos se benefician, pero finalmente consiguen con un inhibidor PARP una reducción estadísticamente significativa del riesgo de recaída. En cuanto a los biomarcadores en segunda línea, todos los trials que evaluaron inhibidores PARP como mantenimiento post recaída de platino sensible tienen en común algo. Siempre nos dicen, no se pueden comparar tareas entre sí, pero lo cierto es que estos sí tienen algo en común, y es el hecho de que tanto el NOVA, que utilizó niraparib como mantenimiento post recaída de platino sensible, exigía que las pacientes tuvieran una respuesta tan importante como para quedar con enfermedad menor a 2 centímetros. En el ARIEL, que evaluó rucaparib como mantenimiento, también se exigía randomizada si tenía respuesta parcial o completa a el último curso de quimioterapia. Y en el estudio 19 que evaluó olaparib en all comers, también se exigía respuesta platino. Entonces, básicamente uno podría decir que el platino produce el mismo daño que produce el inhibidor PARP, una rotura de doble hebra y finalmente pérdida de material genético. Esa es la famosa escara genética, la famosa pérdida de la heterocitosidad, lo que miden los test de recombinación homóloga. Entonces, si la célula es capaz de responder a platino, está demostrando funcionalmente que es recombinación homóloga deficiente, porque se requiere ser recombinación homóloga deficiente para responder a platino. Y eso es el biomarcador que, digamos, sería funcional en la recaída. De hecho, todos los estudios de mantenimiento post recaída de platino sensible, el NOVA con niraparib, mostró que se beneficiaban todas las poblaciones independientemente del estatus de recombinación homóloga. El estudio 19 mostró que tanto las BRCA wild type, recombinación homóloga deficientes como proficientes, no había diferencia en sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global con el agregado de olaparib. Y el estudio ARIEL mostró que las pacientes, independientemente de si tuvieran una pérdida de toxicidad alta o baja, se beneficiaban todas estadísticamente. Por lo tanto, hoy por hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en nuestro medio, olaparib, por ejemplo, está aprobado en todas las pacientes que tengan una recaída platino sensible
y que respondan a platino, más allá del estatus de BRCA. La recomendación que hace ESMO en ese sentido es que también los test de recomendación homóloga en este sentido podrían darnos una idea de la magnitud del beneficio, pero no identificar una población que no se beneficie. Entonces, como conclusiones podemos decir que el único biomarcador imprescindible al momento del diagnóstico es saber el estatus de BRCA, no solamente por asesoramiento genético, sino porque es un factor pronóstico y, como vimos, predictivo para mantenimiento con inhibidores PARP. Los paneles multigenéticos nos dan más información de la que necesitamos y no mostraron ser predictivos en cuanto a identificar una población que no se beneficie de los inhibidores PARP. Tampoco lo hicieron así los test de recombinación homóloga en cuanto a distinguir una población que no se beneficie con un mantenimiento de inhibidor PARP como monoterapia. Solo permiten valorar el gradiente de beneficio con estos agentes, y en la recaída de platino sensible, como vimos, la respuesta a platino es el biomarcador funcional de recombinación homóloga deficiente. Los test también solamente nos muestran el gradiente de beneficio si es que decidimos aplicarlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo, excelente presentación. Muchas preguntas seguramente, les recuerdo, las dejamos para el final del módulo, ahí vamos a repasar las preguntas de la audiencia. Vamos a seguir con la agenda, para esto vamos a pedirle al doctor Jorge Arcuri, que el doctor Jorge Arcuri es oncólogo clínico, es médico del servicio de oncología del Hospital Zenón Santillán, él es docente de la cátedra de oncología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, y Jorge nos va a tener que hablar de, en realidad va a tener la difícil tarea también de hablarnos de terapia antiangiogénica en cáncer de ovario avanzado. Bueno, Jorge. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, José, bueno, y Santiago, en nombre de la asociación, por la invitación para dar esta presentación. Voy a compartir pantalla, confírmeme que se ve bien. Y ahí estamos. Bueno, el tema, como dijo Matías, el tema que me toca hablar es terapia angiogénica en cáncer ovario avanzado. Ahí está. Muestro un poco la agenda, hablar un mínimo 2 palabras de generalidades, terapia de inicio y mantenimiento, neoadjuvancia, recaída platino sensible, recaída platino resistente, nuevas combinaciones y unas conclusiones. En cuanto al cáncer ovario, simplemente mostrar esto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Fíjense cómo la incidencia o la tasa de mortalidad, mortalidad cada 100.000 personas ha bajado claramente en cáncer de útero. En cáncer de mama también bajó entre el año 30 y el año 2020, pero fíjense cómo la mortalidad por cáncer de ovario se ha mantenido más o menos estable, en un 10 cada 100.000. Pero sí hemos notado una mejoría, fíjense en esta curva, en el aumento en la expectativa de supervivencia 5 años, casi de un 50% desde la década del 70 hasta nuestros días. O sea que claramente hay todavía un largo camino para recorrer en esta patología. ¿Por qué utilizar antiangiogénicos en cáncer ovario? ¿Cuál es el racional? Bueno, hay muchas explicaciones, pero desde el punto de vista biológico hay una expresión de VEGF aumentada en los cánceres que son avanzados, y por otro lado, esa sobreexpresión del VEGF se traduce en una peor supervivencia. O sea, cuanto menos el VEGF, mejor es la supervivencia, como muestra este gráfico a la derecha. Y por otro lado, bloquear el VEGF, o sea, el factor de crecimiento endotelial vascular en cáncer ovario, tiene varias implicancias. Por un lado, porque su sobreexpresión está relacionada con producción de ascitis, progresión de enfermedad, peor pronóstico y un factor clave en la supervivencia de las células endoteliales. Y por otro lado, porque además en modelos preclínicos la terapia anti-VEGF enlentece la progresión tumoral y por otro lado tiene un efecto sinérgico con la quimioterapia citotóxica. O sea que por todo lo que acabo de mencionar, era lógico empezar a combinar a una terapia anti-VEGF en cáncer de ovario. Yo simplemente voy a hablar del bevacizumab. Todos conocen qué es lo que es el bevacizumab. No voy a hablar solo de inhibidores de tirosina quinasa, que hay 2 que se probaron, que son pazopanib y nidetanib, básicamente porque no están autorizados en ningún lado, así que la mayoría de los trabajos son sobre este antigüedad monoclonal.
Terapia de inicio y mantenimiento, bueno, los dos trabajos más importantes los conocen todos, yo simplemente voy a tratar de repasar los datos más importantes. Son el GOG 218, publicado en el año 2011 en New England. Este era el diseño, era bastante simple, estadios 3 y estadios con cirugía subóptima u óptima, y estadios 4, 1873 pacientes, 3 ramas, carbopaclitaxel, la estándar, más placebo, carbopaclitaxel más bevacizumab, durante 6 ciclos, a una dosis 15 miligramos kilo, seguido de placebo, y una rama de mantenimiento y combinación de bevacizumab también, más el esquema estándar de quimioterapia. El objetivo primario, bueno, acá empieza el primer problema, el objetivo primario inicial fue supervivencia global, que fue cambiado en el medio del desarrollo del estudio a supervivencia libre de progresión, a PFS. El 84% de los tumores eran serosos, 72% de estadios 3, 25% de estadios 4. El tema de la dosis de bevacizumab, lo remarco, hasta 16 ciclos de mantenimiento, 15 miligramos kilo, y un seguimiento final de 102 meses. Estos son los objetivos, el objetivo primario que se cumplió cuando se presentó el trabajo en el año 2011. Fíjense cómo las curvas se separan cuando uno compara la rama de combinación y mantenimiento de bevacizumab, PFS de 14.1 versus 11.2 versus 10.3, con un hazard ratio de 0.71, admisión del riesgo de muerte, digamos, de progresión, perdón, de 29%, con una P claramente significativa, pero sin diferencias en las curvas de supervivencia, como ustedes pueden ver acá. Cuando se hizo el análisis final en el año 2019, esto se presentó en JCO, está publicado en el 2019, la supervivencia global final, definida por protocolo, específica por protocolo, fue negativa. La primera, el gráfico de A que ustedes ven acá. La supervivencia global específica en enfermedad también fue negativa. Si uno, digamos, de una manera bloqueaba, digamos, hace un análisis del bevacizumab en segunda línea, también fue negativa. Si estudiaba solamente los estadios 3, también fue negativa de inicio, pero demostró que en estadios 4 había una ventaja con un hazard ratio de 0.75, 42.8 versus 34 y 32 meses. Pero este dato no fue, este estudio no fue, este subanálisis no fue preplaneado, con lo cual el valor estadístico es bastante discutible. El segundo estudio es el ICON 7, un diseño es bastante similar al anterior, sin la rama de combinación seguida de placebo. Son 2 ramas, carboplatino paclitaxel por 6 versus carboplatino paclitaxel más bevacizumab a una dosis de 7.5 miligramos kilo, o sea, la mitad de la dosis del GOG. El objetivo primario fue también PFS, secundario supervivencia global y seguridad, estadios 1, 2, FIGO de alto grado, estadios 2B y 4, 69% serosos, estadios 3 y 4, 70%, cirugía óptima menos de 1 centímetro, 74%, la dosis de bevacizumab 7.5 miligramos kilo, hasta 12 ciclos de mantenimiento y un seguimiento de 84 meses. El objetivo primario fue cumplido. Fíjense, la PFS 19 versus 17.3, un hazard ratio de 0.81. Esto fue cuando fue presentado en el 2011, pero la supervivencia global no demostró en ese momento que había diferencias. O sea, el estudio fue positivo en cuanto a su objetivo primario, y hubo un análisis no planeado en lo cual se trató de definir una población de alto riesgo, definiendo aquellos que eran estadios 4 que no iban a cirugía, estadios 3 que no iban a cirugía, aquellos que iban a cirugía, que tenían cirugía subóptima mayor de 1 centímetro, y aquellos que habían en teoría a una cirugía óptima que tenían residuo más de menos de 1 centímetro, pero mayor de 0. Ese subgrupo fue analizado, y comparando el grupo de no alto riesgo con los de alto riesgo, se vio que en los de no alto riesgo no había diferencia en supervivencia global, pero sí había una diferencia en el grupo de alto riesgo cuando uno combinaba con bevacizumab. Lo muestra un gráfico un poco más claro: 39 meses menos 34.5 con una P de 0.3. O sea que si uno utilizase los grupos, la definición de alto riesgo del ICON 7, tal vez podría encontrar un grupo en el cual habría un beneficio en supervivencia global con el uso de bevacizumab más quimioterapia. Todos conocemos estos estudios, el GOG 104, el 114, el 172, que fueron demostrando, Markman, Armstrong, que fueron demostrando que tal vez la quimioterapia intraperitoneal tenía algún rol y podía ser tal vez la forma de tratar mejor esta enfermedad. Entonces estos estudios fueron positivos, y además conocemos este estudio de Katsumata que demostró que el paclitaxel semanal, o sea, el dose dense, era mejor que el de 3 semanas. Entonces dijeron los del GOG, hagamos un estudio, mezclemos todo esto,
quimio intraperitoneal, endovenoso y PACRI semanal, y le haremos beva y hacemos un combo y hacemos el GOG 252 publicado en 2016. Entonces el estudio quería contestar un montón de preguntas, ¿no? Por ahí cuando uno mucho abarca, poco aprieta, pero básicamente tenías 3 ramas, una rama clásica de endovenosa, carboplatino, más PACRI semanal, más bevacizumab, la segunda con carboplatino intraperitoneal, más el esquema de PACRI semanal y beva, versus cisplatino intraperitoneal más paclitaxel cada 21 y bevacizumab. El objetivo primario PFS, secundario supervivencia global, toxicidad y digamos, las devoluciones de reporte de pacientes, 88% serosos, 83% estadios 3, estadios 4, 5%, todas las ramas recibieron beva a 15 mg kilo en el estudio del GOG, así que van a respetar la dosis que ellos defendían. 84 meses de seguimiento y el estudio fue negativo, tanto en PFS como en supervivencia global negativo. O sea que en teoría, si vos vas a usar quimioterapia intraperitoneal, que incluso es discutida porque este estudio demostró que no hay diferencia con la quimioterapia endovenosa, tampoco tiene sentido que le agregues el bevacizumab. El GOG también dijo, bueno, hagamos un estudio solamente que compare carboplatino con el esquema clásico cada 21 versus el esquema de los japoneses, y aparte le agreguemos beva a ver si esto impacta de alguna manera o no, y este fue el GOG 262, el objetivo primario fue PFS también, 88% seroso, 70% estadios 3, 30% estadios 4, el 84% recibieron el bevacizumab en cada rama y un seguimiento de 28 meses. En realidad ellos querían inicialmente, digamos, corroborar los datos del GOG, cuando se demostraron los datos del 218, agregaron beva, y el estudio fue negativo en PFS, negativo en supervivencia global, pero si vos estudiabas las ramas que no habían recibido bevacizumab, que era un grupo de pacientes, no son demasiados, pero están esos pacientes, vos veías que aquellos que no hacían bevacizumab le iba mejor con el paclitaxel semanal, y aquellos que recibían bevacizumab les daba exactamente lo mismo. Por lo tanto, si analizamos aquellos pacientes que con o sin beva, tal vez en la rama de PACRI semanal no sea necesario, sería una potencial conclusión es que no sea necesario agregar el bevacizumab en definitiva. Neoadjuvancia, bueno, hay 3 trabajos que son estudios fase 2, un trabajo francés, un trabajo español y un trabajo italiano, Atalaya, Heiko, Ito. En realidad, las conclusiones de los 3 trabajos son principalmente que no hay mayores complicaciones en cuanto a la administración de quimioterapia más bevacizumab con sentido neoadyuvante. Hay tasas de regresión completa que son bastante interesantes. En el estudio francés, 59 versus 51%, mayor que la predefinida, queda del 45%. El Heiko demostró que no había diferencia en respuesta macroscópica completa y que la cirugía de tasa subóptima era bastante parecida. Y el mito también demostró que había una tasa de reacción bastante aceptable con toxicidades bastante, no digamos ninguna sorpresa importante. Recaída platino sensible, bueno, acá hay varios trabajos también, los más importantes son el Ocean Trial, un estudio que el objetivo primario era PFS, básicamente era comparar un estudio fase 3 para comparar platino gemcitabina más bevacizumab, más o menos bevacizumab. Era el objetivo secundario de supervivencia global, tasa de respuesta y duración de la respuesta, el 80% eran serosos, tiempo libre de platino 6 a 12 meses 42% y más de 12 meses 58%, mediana de seguimiento PFS 24 meses y 58 meses para supervivencia global. Disculpenme un segundo, esto es en vivo, estoy en mi casa, así que obviamente todo esto es un caos, banquen un segundo. Perdón, estoy de niñero también en mi casa, así que discúlpenme. Bueno, la mediana de seguimiento, como les dije, para PFS 24 meses y supervivencia global 58 meses. El estudio demostró, digamos, su objetivo primario, lo cumplió. Fíjense la PFS 12.4 meses versus 8.4, pero no demostró en cuanto a diferencias en supervivencia global. Fíjense, las ramas dieron bastante parecidas, 33.3 versus 32.9. El otro estudio es el GOG 213, en este caso, lo que ellos quisieron probar era si eran 2 cosas. Por un lado, si el agregado de bevacizumab al esquema de PACRI carboplatino
impactaba en supervivencia, y si por otro lado la cirugía de la citorreducción secundaria también impactaba en los pacientes con recurrencia. Este fue el diseño del estudio, bastante simple. El objetivo secundario en PFS: 81% de los pacientes tenían tumores serosos, 70% estadios 3 de inicio, estadios 4, 11%. Tiempo libre de platino, 6 a 12 meses, 25%, y más de 12 meses, 74%. Es una población, digamos, que uno pensaría que tiene buen pronóstico. 10% había recibido antiangiogénicos previos en cada rama, y una media de seguimiento de 49 meses. El estudio no demostró, no cumplió su objetivo primario, pero no demostró que el área de bevacizumab aumentase la tasa de supervivencia global. Sí demostró un aumento de la PFS, y si bien no fue significativa, porque la P0.056, hay un delta de 5 meses que uno, bueno, podría, tal vez hay alguna luz por ahí, pero bueno, el estudio en sí fue negativo. Y les doy un dato: el spoiler alert también fue negativo para la cirugía de citorreducción. ¿Cuál esquema es mejor? Y esto se planteó el Agobar. O sea, ¿tengo que hacer de nuevo carbopaclip, tengo que hacer caro-gemcitabine, o puedo hacer una combinación distinta? En este caso se plantearon, ¿qué pasa si yo utilizo otro esquema? En este caso, el esquema es carboplatino, doxorubicina liposomal, versus gemcitabina carboplatino. PFS fue el objetivo primario, 75% de los pacientes tenían tumores serosos, el intervalo de platino también vuelve a ser casi 70% mayor de 12 meses, 48% habían recibido en cada rama antiangiogénicos, y media de seguimiento 49 meses. El estudio fue positivo, hubo una diferencia de casi 2 meses entre la rama con carboplatino doxorubicina liposomal versus la rama de Lowjans, que era carboplatino gemcitabine, y hubo una diferencia casi de 4 meses en supervivencia global. El estudio es positivo. Recaída platino resistente. Bueno, el estudio Aurelia, el estudio más conocido, el único que hay en realidad, un estudio que se basó en utilizar diferentes esquemas de quimioterapia de agente único, doxorubicina liposomal, paquetal semanal o topotecan, más el agregado de bevacizumab, cuyo objetivo primero fue PFS. El 84% de los pacientes eran tumores serosos, tiempo libre de platino menor de 3 meses eran 25% de los pacientes eran refractarios al platino, el 8% había recibido previamente antiangiogénicos, y lo que sí permitía el crossover a bevacizumab ante la progresión. El estudio fue positivo, hubo una diferencia de poco más de 3 meses entre la rama de quimioterapia más bevacizumab versus la rama de quimioterapia, con una P que fue claramente significativa, lo que se traduce en una disminución del riesgo de progresión del 52%. Pero no demostró, de nuevo, aumento en la supervivencia global. ¿Qué nuevas combinaciones tenemos? Y bueno, un poco habló de esto recién Gonzalo, el tema del mantenimiento con el olaparib, con el trabajo del solo uno, con las curvas que se paran en forma tremenda. Así que la gente que hizo el solo uno dijo, bueno, hagamos uno, que es el estudio Paola 1, combinándolo con bevacizumab. El estudio ya lo mencionó recién Gonzalo, yo lo que le agregaría, acuérdense que eran 2 ramas, olaparib y placebo, más bevacizumab por 2 años, versus placebo por 2 años más bevacizumab, el esquema clásico. A esta rama le faltaba, para mí, esta rama que es de olaparib solo, más placebo por 2 años, hubiera sido el diseño ideal, no se lo hizo así. Este era un poco el objetivo primario del PFS. 97% eran serosos, 50% habían tenido cirugía de inicio, 42% del intervalo, estadios 3, 70%, estadios 4, 30, media de seguimiento 22.9, y no permite el crossover ante progresión. Y el estudio fue positivo, hubo una diferencia casi de 6 meses entre PFS con olaparib más bevacizumab versus placebo más bevacizumab. Todos los subgrupos fueron positivos para la rama de combinación de bevacizumab con olaparib, o sea, claramente positivo. Y un poco comentando lo que dijo recién Gonzalo, ellos hicieron un estudio por My Choice del estatus de deficiencia o no de los genes de recombinación homóloga, y ellos vieron que había una mutación global del 48%, de los cuales 29% eran BRCA mutado en el tumor, y el resto eran otras deficiencias de recombinación excluyendo BRCA.
si uno analizaba esos estatus mutacionales, vieron que tanto para BRCA mutado como para BRCA no mutado, la combinación era positiva, mucho más positiva, por supuesto, si uno tenía la mutación tumoral de BRCA, fíjense, 37 versus 21 meses, o sea, claramente positiva, con disminución del riesgo de progresión de casi 70%, pero aún así, en los no BRCA mutados, como bien lo explicó Gonzalo también hace ratito, también de positivo. Y si uno estudiaba en cuanto a la deficiencia de los genes de reparación homóloga, incluyendo el BRCA, claramente era positivo, 37 meses también versus 17, excluyendo BRCA era positivo, con caso de 0,43, y un poco lo que dijo Gonzalo, y no fue positivo en el caso, la PFS no fue positiva a favor de la combinación cuando él había proeficiencia, digamos, de los genes de reparación o era desconocida. Por último, en este boom de la inmunoterapia, el año pasado se presentó en ESMO, en este ESMO virtual, un trabajo de combinación de antiangiogénicos con inmunoterapia, fue el estudio Imagine 050, que se planteó básicamente en pacientes no tratadas previamente, hacer de inicio en estadios 3 con enfermedad residual macroscópico, estadios 4, o candidatos a neoadjuvancia con una cirugía del intervalo, hacer quimioterapia con el esquema clásico de carboplatitaxel cada 21, más bevacizumab a dosis de 15 mg/kg cada 3 semanas, hasta 16 ciclos de mantenimiento, con agregado o no de atezolizumab por 22 ciclos en total. El estudio fue negativo, tanto en PFS, que es el objetivo primario, independientemente de la expresión del PDL1, como para supervivencia global. Por lo tanto, por ahora, la inmunoterapia no tiene un rol, por lo menos en combinación con antiangiogénicos en cáncer de ovario. Y bueno, para ir terminando y para dar mis conclusiones, existe una base racional para el uso de antiangiogénicos en cáncer ovario, creo que ya con lo que mostré está más que claro. En cuanto al inicio y mantenimiento, hay aumento de PFS claro, eso es lo que demostraron todos los estudios, en ese sentido son positivos, tanto el GOG 218 como el ICON 7, y podría haber aumento de supervivencia global si uno toma en cuenta los grupos de alto riesgo definidos por el ICON y los estadios 4 en el GOG, sabiendo que eso no estaba preplaneado. Ahora, el GOG, ¿por qué no una rama de mantenimiento solo? Eso hubiera sido ideal, o sea, decir, carbopacli, no dar en combinación, en forma concurrente, y dar un mantenimiento y ver realmente responder todas las preguntas que uno tiene, pero bueno, eso nunca lo sabremos, porque sobre todo, además, en el GOG, el beneficio mayor fue en el mantenimiento, no tanto en la combinación. Claramente no hay impacto cuando uno combina quimioterapia intraperitoneal con antiangiogénicos, este es el GOG 252, y tal vez no sería necesario si uno se plantea usar solamente paclitaxel semanal, ¿sí? Esto sería el caso del GOG 262. Neoadjuvancia es factible, creo que es lo único que uno puede concluir. Los perfiles de toxicidad son bastante aceptables y no hay mayores complicaciones para la cirugía, pero bueno, faltan fase 3 que definan realmente su rol. El recaído platino sensible, tanto el Oceans como el GO 213 mostraron mejoría en PFS, fueron positivos en eso, pero seguimos esperando supervivencia global. El AGO OVAR 2.21, el agregado de doxoliposomal a carboplatino es mejor que carboplatino gemcitabina. Y otra cosa que no mencioné, que uno puede hacer un re-challenge con bevacizumab y es factible porque demuestra aumento de PFS y esto está demostrado por el mito 16. En recaída platino resistente, bueno, el Aurele demostró, y el único trabajo demostró con antiangiogénicos, demostró aumento significativo en PFS, o sea que una población de pésimo pronóstico realmente te da un beneficio de casi 3 meses. Y la combinación con inmunoterapia anti-PL1, en este caso con atezolizumab, no demostró aún utilidad. ¿Cuáles son los puntos grises para mí en la terapia antiangiogénica, no angiogénica, como dice ahí, perdón? ¿Cuál es la dosis necesaria? ¿Por qué 7.5? ¿Por qué no 7.5? ¿Y por qué sí 15 mg/kg? La verdad que eso no te lo responde nadie. La gente del GOG 218, cuando presentó el trabajo en New England, dijeron que ellos han elegido esa dosis porque era la dosis que se usaba en cáncer de pulmón avanzado y con cual se aprobó en carbopaclitaxel, pero en realidad hay un trabajo que es la VAL, que tiene una dosis más chica, de 7.5. La verdad, no entiendo, yo no lo entiendo. En cáncer de cervix se usa 10 miligramos cada 15. La verdad que no queda claro por qué también en carbodoxoliposomal se usa 10 miligramos cada 15, o sea, sería 1,14 cada 28. Yo creo que la dosis en sí no se conoce, pero bueno, los estudios fueron positivos con el GOG 18 en 15 mg/kg, ellos siguieron usando esa dosis.
La segunda, ¿cuál es la duración realmente necesaria de mantenimiento? 12 versus 16, nunca lo sabremos. ¿Es realmente necesario de inicio utilizar bevacizumab? O la verdad uno podría decir, bueno, no, la dejo, me dejo esa carta y la utilizo ante una recaída, ya que en las dos instancias, si es resistente o sensible, te demuestra que aumenta la PFS, así que tal vez no sería una mala opción hacer eso. Y por último, predictores de respuesta, que bueno, lamentablemente en este caso yo creo que hay que, como dice el cartelito, mantener la calma y seguir esperando. Creo que nunca vamos a tener ningún marcador de respuesta para antiangiogénicos. Llevamos más de 10, 12 años utilizándolos y la verdad que no se pudo encontrar. Así que bueno, eso es todo y le agradezco mucho por haberme escuchado. Y disculpas por las interrupciones infantiles. Bueno, excelente charla, Jorge, muy buena. Seguramente va a generar discusión y preguntas y comentarios al final de la charla, así que lo dejamos para después. Y ahora continuamos de nuevo con Gonzalo Giornelli, ya fue presentado, todos lo conocemos, y nos va a hablar de las perspectivas futuras que hay de nuevo para el tratamiento del cáncer de ovario. Gonzalo. Sí. Un segundo, por favor. Bueno, nuevamente, gracias por darme la oportunidad de presentar esta breve charla acerca de nuevas terapias y direcciones futuras en cáncer de ovario. Y como bien decía Jorge, bueno, la inmunoterapia en realidad no solamente asociada a la primera línea, sino que también como monoterapia ha demostrado ser un fracaso en gineco-oncología, con tasas de respuesta que no llegan al 20%, sobre todo en poblaciones en las cuales necesitamos una tasa de respuesta como la población platino resistente. Pero desgraciadamente la inmunoterapia sola no ha logrado conseguir los resultados deseados. Aparentemente las drogas que sí parecerían tener relacionadas con la inmunoterapia un futuro en la gineco-oncología son los anticuerpos conjugados de drogas. Son básicamente anticuerpos dirigidos contra ciertos antígenos que se expresan en las células tumorales, especialmente de cáncer de ovario, asociados a lo que se llama el payload, que sería la carga de drogas que deban adjuntadas para entregar específicamente en las células tumorales. ¿Y qué antígeno buscaron con la droga de la que vamos a hablar? Básicamente un antígeno que está muy expresado en cáncer de ovario, que es el receptor para el folato alfa. Es un target válido porque su expresión está más limitada a células tumorales respecto a células normales, y también está involucrado en vías de señalización intracelular en células que sobreexpresan el receptor y evasión de la apoptosis. De hecho, el mecanismo de acción de estas drogas es actuar sobre este antígeno, que es el receptor de folato alfa. El complejo es endocitado, la célula libera el anticuerpo, la droga, y la droga, el payload, es finalmente liberado a células vecinas, por efecto bystander mueren, a diferencia de lo que ocurre con TDM1, que permanece retenido en la célula, cosa que no está ocurriendo con deruxtecan, que también tiene el mismo efecto bystander. El receptor folato alfa es un receptor que se expresa bastante en cáncer de ovario, casi en un 76-89%, y solamente en un 25% de los tumores benignos de ovario. La droga a la que me voy a referir es mirvetuximab sorvastatina, que es una droga conocida con el nombre de MIRV, básicamente, que tiene la característica de ser un anticuerpo contra el receptor de folato alfa, completamente humanizado, con un buen payload, o sea, una buena cantidad de drogas asociados a un linker que es bastante estable y la hace bastante soluble. Y es una droga que tiene actividad antimicrotúbula, muy tóxica, mucho más potente que los alcaloides de la vinca, pero como es entregada específicamente a la célula que expresa el receptor y que capta este anticuerpo, porque se une a ese receptor de folato alfa, no tendría efectos de toxicidad sistémico tan graves. Aproximadamente
van 3 a 4 moléculas o 3 a 4 payloads por molécula de anticuerpo. El mecanismo de acción, bueno, como decía, se une el anticuerpo al receptor de folato alfa, el complejo es endocitado, el complejo es disociado después por los lisosomas, se libera el payload, la droga que es el agente antimicrotúbulo, y como decía, esta célula no queda retenida en el interior de la célula, sino que es capaz de actuar sobre células vecinas que expresan poco nivel de receptor folato alfa y producir muerte por efecto de espectador inocente. Esta droga fue evaluada en un estudio fase 2, que fue el Forward 1, que comparaba en recaída platino resistente en pacientes clasificados como receptor folato alfa positivos medio o altos, según el porcentaje de células que expresaran ese receptor, a mirvetuximab sorvastatina versus quimioterapia de elección del médico, que puede ser Taxol, doxaliposomal o topotecan. Fíjense que el perfil de toxicidad es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Acá predominaron mucho las toxicidades oculares, sobre todo queratopatía, ojo seco, visión borrosa, y también toxicidades gastrointestinales y neurotoxicidad periférica. Pero el resultado inicial, tomando como criterio receptor folato alfa, las células que expresaran más del 50% de receptor folato alfa alto, el resultado no fue tan auspicioso, con una reducción del riesgo de progresión de solamente el 31%. Pero acá está la importancia básicamente de cómo refinar un biomarcador. Cuando utilizaron el score distinto de PS2, es decir, el porcentaje de células que expresan fuertemente el receptor folato alfa con esta intensidad 2+, pudieron ser más selectivos e identificar una población que expresara o que se beneficiara más con este inhibidor de el factor del anticuerpo factor de receptor alfa, de folato alfa. Decía que en el primer scoring, en el que se hacía la tinción 10 por, en la cual consideraban básicamente en la visión 10 por de microscopio si había un 50% de células que expresaban el receptor folato alfa, el beneficio fue magro, pero cuando se aplicó el criterio PS2, se vio que el beneficio fue mucho mayor. Acá la reducción de riesgo fue más de un 46% aproximadamente. Acá vemos las diferencias en PFS entre expresión alta, media o baja según el score PS2, en donde si refinamos el biomarcador obtenemos mejor beneficio. Entonces, el análisis exploratorio sugiere que cambio en el método de cuantificación de este biomarcador de las células que expresan demasiado el receptor a las que expresan en un campo de 10 por más del 50%, permitió sobre o redefinir la población con alta expresión de receptores folato alfa, y en estas sí se vio un beneficio significativo en sobrevida libre de progresión, a diferencia de lo que se había hecho en el Forward 1 al principio. Ahora se está llevando a cabo con este scoring para el receptor de folato alfa el estudio Mirasol, que es un estudio fase 3 con 430 pacientes que está randomizando a mirvetuximab sorafstatina versus quimioterapia a elección de paciente en recaída platino resistente. Hay combinaciones también de MIR con otros agentes. Fue presentado el año pasado en ASCO la combinación de MIR más bevacizumab. Fíjense la alta tasa de respuesta, prácticamente un 70% en una población de las cuales 50% eran platino resistentes, donde necesitamos una tasa de respuesta importante, y también se está combinando con quimioterapia basada en platino en este estudio, donde la tasa de respuesta fue globalmente de 71%, y sobre todo en aquella población que expresaba altamente con un score de +2 el factor de receptor alfa, el folato alfa, 80%. También se está combinando en triplete con carboplatina y bevacizumab. Las tasas de respuesta son de 83%, y
en pacientes que han recibido más de una línea de quimioterapia en el 71% de los casos y 41% son platino sensibles. Entonces, ¿cuál sería el futuro de esta droga? ¿Asociado a bevacizumab, asociado a carboplatino o en triplete? Bueno, habrá que ver si incorporado en las primeras líneas como partner de la quimioterapia del bevacizumab o como monodroga o asociado a una droga en la recaída platino sensible. Lo cierto es que no solamente el receptor folato alfa está siendo utilizado como target para crear anticuerpos conjugados de droga, sino que también hay otro que está en desarrollo en fase 1B, que es el NAP-P1-2B, que es un receptor de sodio que utiliza como ATP como fuente de energía, es muy sobreexpresado en cáncer de ovario, y aparentemente, si bien tiene efecto bystander, es un efecto bystander limitado, pues se sabe que el efecto bystander, si bien es algo que buscamos, también es más generador de toxicidad. En cuanto a la otra droga que me pareció interesante mostrar, y para los que peinamos canas nos acordamos de los New Kids on the Block, es una droga que se incorpora al panorama de los inhibidores PARP que tenemos, que es una droga de origen chino, que es el Fusuloparib. Esta droga fue presentada en un estudio fase 3, obviamente de origen chino, presentado hace pocas semanas en SDO virtual, en el cual en la recaída platino sensible, pacientes pueden haber recibido más de 2 líneas de quimioterapia y que, nuevamente, demostraban un fenotipo de recombinación homologada deficiente por responder a platino, eran randomizadas 2:1 a Fusuloparib, 150 miligramos 2 veces por día, versus placebo. Se ve que las pacientes eran en su mayoría pacientes que habían recibido 2 a 3 líneas de quimioterapia, eran todas platino sensibles, y la tasa de respuestas completas y parciales estaba más o menos equilibrada en un 50-50. Sin embargo, bueno, se vio que la rama de mantenimiento con Fusuloparib tuvo una ventaja en sobrevida libre de progresión, con una reducción de riesgo de progresión de un 75%, y obviamente, como siempre, las más beneficiadas fueron las BRCA mutadas, donde la reducción de riesgo fue prácticamente del 96%, mientras que en las pacientes BRCA wild type la reducción de riesgo fue de un 54%. Pero, como decía recién, independientemente del estatus de BRCA, ya solo mostrando platino sensibilidad, las pacientes tenían beneficio con un mantenimiento post recaída de platino sensible con este nuevo agente chino, que es el Fusuloparib. En cuanto a las toxicidades, es una droga que parece ser bastante poco tóxica. Hubieron 40% que tuvieron que hacer interrupción de dosis, 24% tuvieron que reducir la dosis, y solamente 1,2% tuvieron que hacer discontinuación del tratamiento, y como todo inhibidor PARP, los efectos de clase, efectos adversos, la astenia y los efectos, fundamentalmente la mielotoxicidad. Bueno, con esto los dejo, muchas gracias por su atención, y bueno, espero que hayan tenido más o menos un panorama de lo que se está viniendo básicamente en cáncer de ovario, más allá de las combinaciones que están probando en todos los contextos de inmunoterapia, inhibidores PARP, antiangiogénicos, etc. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Buenísima charla, como siempre, clarísimo. Ahora, vamos a dar lugar, un poquito atrasado, pero vamos a dar lugar a la última charla del día, que va a estar a cargo de mi amiga Liliana Zamora, de años recorridos, y ahora felicitándola porque es actualmente la jefa del servicio de oncología ginecológica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde se hace más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Entonces le pedimos a ella que nos haga una actualización y una puesta al día de este tema. Liliana, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, y bueno, estoy muy contenta de compartir con amigos este evento. Vamos a la presentación. Bueno, después de... Ya estamos haciendo lío.
¿Ven la presentación? Va. ¿Ven bien ahí? Vamos bien. Bien, Bueno, perfecto. perfecto. Entonces, Perfecto, Liliana, arranca nomás. vamos a hablar sobre una terapéutica en cáncer de ovario que va quedando de modé y que, bueno, también es muy discutida. Cuando tenemos que hablar de terapia intraperitoneal, tenemos que dividir las aguas en dos espacios temporales. Tenemos publicaciones que llegan hasta el 2006 y las publicaciones que empiezan a aparecer a partir del año 2017. Cuando estamos convocados a charlar sobre el HIPEC o la terapia de la terapia intraperitoneal, la primera dificultad y la sensación con la que nos encontramos es que tenemos enfrente una gran mixta y enorme ensalada. ¿Y esto a qué se debe? Porque en las publicaciones iniciales de este tipo de terapia localizada, se mezclan tumores. No solamente se habla de los tumores de ovario, que es de lo que queremos hablar hoy, sino que la mayoría de la experiencia se adquirió con los tumores digestivos. Entonces, al ser el cáncer de ovario una patología poco frecuente, la primera dificultad que hay cuando uno tiene que armar este tipo de trials es juntar cantidad de pacientes para que uno después pueda llegar a conclusiones que sean válidas y a conclusiones que sean significativamente útiles en la clínica. Si de toda esa mezcla, de toda esa ensalada, pudiéramos separar a los cánceres de ovario, la otra dificultad es que el cáncer de ovario no es una sola enfermedad, sino que dentro de ese subgrupo también están metidos todos los tipos histológicos del cáncer de ovario. Y el otro error que cometemos es, y creo que es el primer error que uno puede ver después de que pasaron todos estos años, es que la biología del cáncer de ovario sea igual, o pensemos que sea igual a la de los tumores digestivos. Por lo tanto, esto convierte a todas las publicaciones que analizamos, que sean muestras escasas, que muchas tienen olor a ser sesgados y que las ramas son poco comparables. Pero se nos aparece otra dificultad y es mezclar peras con manzanas, porque inevitablemente cuando se le propone a alguien hablar sobre HIPEC, termina metiendo en la misma bolsa a los trabajos sobre IP. Y no hablamos de lo mismo, porque la terapia intraperitoneal no es lo mismo que la hipertermia. Con la terapia intraperitoneal, en la que trabajaron mucho los grupos ginecológicos, no es una terapia que se haga en el momento de la cirugía, sino que son pacientes que tienen que tener una citorreducción óptima. Convengamos que en ovario no podemos desmerecer el papel que tiene la cirugía. Estas pacientes en el acto quirúrgico, llegada a la citorreducción óptima, se les coloca un catéter y a través de esa vía, cada 21 días, se les va a instilar el fármaco. En cambio, en el HIPEC, en el acto quirúrgico, que es a cielo abierto, se le agrega al fármaco la hipertermia. Es un solo acto en la cavidad abdominal. Se supone que la hipertermia lo que hace es aumentar la penetrabilidad de la droga, porque también todos sabemos que la penetración de la droga a nivel superficial es escasa, no puede haber enfermedad porque no se va a lograr la penetrabilidad, y tanto en uno como en otro caso no nos podemos olvidar de la terapia sistémica. Dentro de los estudios sobre terapia intraperitoneal, quienes más han trabajado han sido Armstrong, Alberts y Markman, y los grandes trabajos que sonaron mucho antes del 2007 fueron estos GOG que les estoy citando acá, que fueron el 104, el 114 y el 172. Pero fíjense que aún en 3 trabajos
son 3 trabajos, la cantidad de pacientes incluidas para que tenga mucha significancia clínica, siguen siendo pocos. Y todas las publicaciones que encontramos de HIPEC son todas estas que también son números reducidos de pacientes, y no son ninguna de estas publicaciones exclusivas para ovario. Entonces esto ya empieza a oler raro o a no convencernos tanto. Entonces, cuando vemos aquellos revisionistas, se usa mucho el tema de la revisión en oncología. Los mejores resultados fueron para los estudios retrospectivos y para la enfermedad recurrente. De todos estos trabajos, muy pocos pudieron reportar resultados en sobrevida global la mediana de sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad. Y como siempre, la gran problemática es la muestra de pacientes escasa. Recordemos que después de la presentación del trabajo del GOG 172, hubo una alerta tal, este fue el trabajo que presentó Deborah Armstrong, que la escuela americana se presentó muy entusiasta con renovar energías en la terapia intraperitoneal, al punto tal que la NCCN empezó a recomendar la terapia intraperitoneal como una alternativa que era extremadamente fuerte. Sin embargo, la escuela europea no estaba convencida. Ellos seguían en la postura de que no puede ser elegida la terapia intraperitoneal como un estándar, y que de ser elegible una paciente para ofrecerle la terapia intraperitoneal debe ser dentro de un protocolo. Los comentarios editoriales posteriores al GOG 172 fueron muy críticos, yo no sé si los recuerdan. El editorial fue firmado por Gore, Dubois y Bergotte, que son viejos personajes en la historia del cáncer de ovario, y dejaron contra la cuerda a Armstrong porque la fortaleza del estudio de Armstrong fue que ella publicó los resultados de las pacientes que pudieron completar el tratamiento, no incluyó en la estadística las pacientes que no lo pudieron completar. Entonces, insistían en esto de incluir a los pacientes bajo un protocolo. El dato insoslayable, les repito, es que de las pacientes que pudieron completar el tratamiento, sí, obviamente voy a poder presentar resultados positivos, pero no la mitad de las pacientes del muestreo que tenía Armstrong no pudieron completar la terapéutica. Por lo tanto, fue un boxeo interesante en las reuniones de esos años. Ahora, yo les insisto en las fechas, que incluso la incluí en los trabajos que les cité, porque les vuelvo a repetir, hay un corte que es el 2007, y hay una retoma en el 2017. Recuerden este dato porque esto de las fechas lo voy a retomar después y les voy a decir por qué. En mi grupo de trabajo, la alerta de la terapia intraperitoneal nos entusiasmó mucho y rápidamente incluimos 6 pacientes, y lo que nos pasó es que solo pudimos completar el tratamiento en 3. ¿Cuál es el mayor problema de la terapia intraperitoneal? Es que la mayor complicación que tiene la terapia intraperitoneal es el mantener el catéter y que no se complique el mismo. 2 de ellas, de estas 6, nunca pudieron iniciar el tratamiento por complicaciones del catéter. Esto llevó en una de ellas a atrasar la adyuvancia en 2 meses, lo cual es mucho. Una no pudo tolerar el dolor, y otra complicación que no es que no está descrita, pero sobre la que no se hace mucho hincapié y es muy importante, es que estas pacientes
tuvieron siempre problemas con la hipopotasemia. Abandonamos el entusiasmo y consideramos que la paciente que retarda el inicio de la quimioterapia adyuvante en ovario empeora su pronóstico, y no es porque nosotros seamos muy vivos, sino porque la evidencia lo demuestra. Como Jorge citó el GOG 252, después de la batalla campal que produjo el GOG 172, se escribe este trial que intentaba resolver los trials ya mencionados de la terapia intraperitoneal, y ya ahí empezábamos a tener evidencia de los antiangiogénicos. Este trabajo fue muy grande, fueron 3 ramas, como lo presentó Jorge. Se incluyeron 1.560 pacientes, pero como también mencionó Jorge, el estudio fue negativo. Y la realidad que la respuesta de por qué este estudio fue negativo nunca fue muy clara. Entonces llegamos al año 2018, donde el HIPEC, pero hablando del HIPEC estrictamente y no de la terapia intraperitoneal, parece que viene al rescate de toda la historia que les acabo de contar. Lo más importante de este trial es que es el más significativo de HIPEC en ovario. Es el primer trial que solo incluyó pacientes con cáncer de ovario. El reclutamiento de este trial empezó en abril del año 2007 y se terminó de reclutar en abril, o sea, el corte del trabajo fue en abril del 2016. Y de vuelta, les vuelvo a resaltar las fechas son importantes y ya vamos a ver, de nuevo les digo por qué. Fíjense que esta fue la randomización. La característica de este trial es que fue propuesto para la cirugía del intervalo, o sea que se hacía el diagnóstico de estas pacientes portadoras de cáncer de ovario, se confirmaba el diagnóstico y se sometía a estas pacientes a 3 ciclos de neoadyuvancia estándar con paclitaxel, carboplatino, y luego eran randomizadas a la rama para HIPEC y la otra rama era para no HIPEC. Las 2 ramas después incluyeron la terapia endovenosa. Y acá nos encontramos con el primer problema a lo que no estamos acostumbrados los oncólogos. El momento de la randomización es precisamente el momento quirúrgico, por lo tanto, no tenemos el modelo de los grupos, los grupos o los subgrupos preespecificados. Por lo tanto, esto también puede ser un sesgo, que es una de las críticas que se le hace a este trabajo, y que puede resultar en que los resultados del mismo sean un poquito turbios, o que no nos queden muy claros, o que no nos terminen de convencer. Las características demográficas, fíjense que ya solo con ver la demografía, vemos que tenemos la mezcla, la ensalada de la que habíamos hablado, y eso que estamos hablando solamente de ovario, en donde estamos incluyendo todos los tipos histológicos. Y la realidad es que la percepción, y no solo la percepción, creo que todo lo tenemos muy claro, es que el cáncer de ovario no es una sola enfermedad, y que cada subtipo histológico también tiene un pronóstico y una evolución diferente. Y acá ustedes dirán, bueno, previa cirugía, Liliana, me acabas de explicar que las pacientes primero tenían que hacer una neoadyuvancia. Bueno, esto se debe a que también se incluyeron en este trial aquellas pacientes que no eran de los centros que habían sido elegidos para recolectar la data y unificarla, sino que también podían incluirse pacientes que no habían sido plausibles de una citorreducción primaria. Fíjense también las características
de la enfermedad residual. Lo ideal para esto, insisto, es que la paciente esté en R0, sin embargo vemos acá que no todas las pacientes llegaron a R0 y muchas pacientes tuvieron que necesitar ileostomías y colostomías, y obviamente estos fueron mayores en el grupo de la terapia hipertérmica, y los días de hospitalización son mayores en lo de la terapia hipertérmica. Y la otra es que otra variable que pudimos notar es que también hay una diferencia de quimioterapias adyuvantes completadas. Por lo tanto, ya partimos de una demografía heterogénea y difícil de comparar aún en el mismo estudio. Cuando vemos las curvas de sobrevida libre de enfermedad, vemos que el resultado no es significativo y que la sobrevida global sí lo fue. Y esto claramente por todos aquellos que han discutido este trial, creen que esta conclusión de que la sobrevida global mejor en la rama HIPEC que en la rama no HIPEC, tranquilamente puede ser interpretada como un sesgo, porque bueno, suena un poquito raro. En el forest plot vemos que para el trial, la cirugía sumada al HIPEC en todo fue beneficioso con respecto a la cirugía sola. Y lo que yo acá les quiero señalar con respecto a al tema de los efectos adversos es que claramente fueron significativamente mayores todos los efectos adversos que podemos esperar luego de semejante intervencionismo a nivel abdominal en la rama que recibió HIPEC y no en la rama que no lo recibió. Otro dato importante con respecto al tema de la muestra pequeña, y volviendo a lo que les había dicho al inicio sobre el mayor protagonismo de los tumores digestivos con respecto a los ováricos en los viejos trabajos de HIPEC, es que el muestreo pequeño se debe, si ustedes hacen una mediana, a que el reclutamiento fue realmente lento. El desarrollo llevó 9 años y eso nos da un conteo de 3 pacientes por centro por año. Y esto es así en el ovario porque claramente es una patología poco frecuente. Si yo quiero llegar a miles de casos, tendría que hacer un estudio enorme con muchos centros trabajando a la vez. La otra rareza de este trabajo es que si bien en el desarrollo de cómo consistió el diseño del trial, supuestamente se incluyeron entre 3 y 4 cuestionarios de vida, no se publicaron los resultados de cuestionario de calidad de vida. No vimos ninguna curva y esto realmente hizo mucho ruido, que a pesar de que estuviera desarrollado en el trabajo la cantidad de cuestionarios de calidad de vida, no se incluyeron las curvas ni los resultados del mismo. Y nuevamente los comentarios editoriales apuntaron hacia lo mismo. Obviamente los viejos líderes en cáncer de ovario volvieron a remarcar la idea de que la paciente que uno quiera someter a HIPEC debe ponerla en un protocolo de investigación, no puede ser dado como una terapia estándar. Se vuelve a hablar sobre la dificultad de la randomización, porque la randomización se decide en el momento de la cirugía, pero que sí se reconoce que este trial fue muy importante porque hay datos biológicos que apoyan el HIPEC, que son los principios postulados por la hipertermia, pero bueno, lejos, el OB-HIPEC es el trial aleatorizado más grande que conocemos,
pero bueno, aún así, aunque sea un muestreo único de ovario, aunque haya tenido los resultados que les acabo de mostrar, no los puedo todavía usar como un estándar en la práctica diaria. De hecho, en los consensos realizados por ESMO y por ESGO, el 95% de los votantes consideran que tanto la terapia intraperitoneal como la terapia con hipertermia no puede ser considerada como un standard of care. Y con respecto a lo que les hablaba de los años, fíjense que Picarito, el diablito metió la cola, hablando de la cantidad de años que lleva a poder juntar pacientes para publicar estos trials, y habiendo empezado en el año 2006 o año 2007, todavía no teníamos el desarrollo de los inhibidores de angiogénesis y de los inhibidores de PARP. Por lo tanto, vienen a embarrar la cancha del postulado de que el HIPEC puede ser la mejor alternativa para nuestros pacientes. Teniendo en cuenta que el diablillo me apareció inesperadamente y no queriendo tirar por la borda toda la evidencia o lo que se inició con el OV-HIPEC 1, se diseña el OV-HIPEC 2, pero fíjense que ya en el OV-HIPEC 2 se empieza a incluir sí o sí los inhibidores de angiogénesis. Lo raro de esto es que esto va a ser considerado por el investigador. Obviamente de esto todavía no tenemos los resultados y hablaremos de esto en un futuro, calculo que cercano. El otro trial que está conduciéndose actualmente es el CHIPI trial, que también es un estudio de fase 3, que es randomizado, para evaluar la utilidad del HIPEC en estos pacientes. Y de nuevo, la característica de estos trials, tanto del HIPEC 1 como el 2, como del CHIPI trial, es que la teoría de todo esto es que probablemente el nicho del HIPEC esté en la cirugía del intervalo, que esto está postulado y sostenido por la mayoría de los que llevan la bandera del HIPEC o de la terapia intraperitoneal. De nuevo les digo, pareciera que la mayor utilidad del HIPEC está en la cirugía del intervalo. Fíjense que es un diseño muy complejo, es extremadamente complejo, y este es el estudio que está ongoing, y fíjense que también en este trial hay que empezar a considerar a los nuevos fármacos, dado el desarrollo que ellos han tenido, y no sería nada raro que cuando se publiquen los resultados también termine siendo obsoleto porque aparezcan otras cosas y otros targets terapéuticos por el camino. Que esto es lo que nos hace preguntarnos si vale la pena que sigamos insistiendo en la terapia intraperitoneal o en el HIPEC. Dentro de las pacientes de nuestra sección, de los últimos 2 años, 4 fueron sometidas a terapia hipertérmica. Como en los trabajos que les mencioné, fueron randomizadas en el acto quirúrgico. Esto a veces es un poquito bizarro porque sale el cirujano, detiene la cirugía y sale a pedir el consentimiento a los familiares de la paciente. De estas 4, solo una de ellas fue elegible y la chica terminó en diálisis por una falla renal aguda. Y esto nos lleva
resetear todo lo que hemos desarrollado, tanto en lo que es el pensamiento científico, y me parece que lo que nos tiene que quedar más que claro, no hace falta que se los diga, los conozco, pero son cosas que uno se repite a diario, es que los investigadores son humanos y el pensamiento científico y la evidencia es lo que deben vencer a la fe. Cuesta mucho desarrollar una hipótesis, nos lleva tiempo, nos lleva entrenamiento, no podemos desmerecer el trabajo que se hizo hasta ahora, pero bueno, hace poquito tuve una reunión con otro grupo en el que hablábamos sobre la terapia sistémica y sobre lo que es la terapia intraperitoneal, o ya sea con hipertermia o no, y sonaba que un poco primitivo comparar un baldazo de quimioterapia en el acto quirúrgico o considerar toda la genética, la epigenética y todos los marcadores y las terapias target que tenemos hoy en día. Pero bueno, claramente no podemos dejar de reconocer que el recorrido del cáncer de ovario realmente es un camino empinado, y que bueno, de todas maneras, a pesar de todo lo que hemos hablado y a pesar de todos los hallazgos que tenemos hoy en día, la cirugía sigue siendo primordial en el pronóstico y en el desarrollo de la calidad de vida de estas pacientes. Así que bueno, en virtud del tiempo y para no aburrirlos, me parece que va a ser mucho más rica la discusión. Les muestro, bueno, lo que es también loable de todos estos grupos es el entrenamiento que deben recibir para poder llegar a realizar este tipo de cirugía, la inversión que hay que hacer, porque bueno, en la hipertermia hay que tener muchas consideraciones, que es la bomba de infusión, los catéteres que van a intervenir en el lavado, el conteo, la constante paciencia que hay que tener sobre la temperatura general del paciente. Son pacientes que tienen cirugías muy largas, que sí o sí van a tener que ir a terapia intensiva, porque bueno, la hipertermia no va a tener efecto solamente local, y bueno, siempre el reconocimiento a las pacientes que siempre se someten a las cosas que nosotros les proponemos. No olvidemos que la verdad es un concepto dinámico y que creo que es la filosofía del pensamiento científico. Requiere del poder observar y ser objetivos, requiere disciplina, requiere aceptación y no es para nada personal. Y esto lo recalco porque en las reuniones que tenemos de cáncer de ovario, obviamente intervienen mucho los cirujanos, y por eso, insisto, no es una cuestión de fe o de que querramos que lo que nosotros, de lo que estamos convencidos, tiene que resultar positivo o no. Por ahí en eso los que hacemos solamente clínica y no operamos estamos más acostumbrados a recibir con naturalidad que un estudio sea negativo, pero bueno, a veces cuando la interdisciplina se pone en juego, esto es muy difícil. Y claramente, tanto en la terapia intraperitoneal como en la terapia intraperitoneal con hipertermia, los equipos deben ser multidisciplinarios. Y bueno, ahí se juega también la heterogeneidad del pensamiento que cada uno de los equipos tiene, y a veces esto realmente no es muy fácil, y hay que discutir mucho y hay que llegar a consensos y a llegar a ofrecer lo mejor para las pacientes. Muchísimas gracias. Buenísimo, Liliana. Muchísimas gracias por tu presentación, clarísima. Ya ahora
la verdad que estamos medio jugados con el tiempo. Tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. La primera que voy a hacer a partir de un tema que siempre es controversial y que lo presentó su visión Jorge Arcuri. Me gustaría saber qué opina Gonzalo y Liliana de cuál es el rol del bevacizumab en primera línea en el cáncer de ovario. ¿Ustedes lo utilizan? ¿En quiénes lo utilizan? ¿Hay algún subgrupo? ¿Lo usan en todos? ¿En nadie? Empiece Gonzalo. Bueno, mira, yo particularmente no soy fanático de bevacizumab en primera línea. O sea, creo que el beneficio en términos de reducción de riesgo de recaída es significativamente mayor en las pacientes con recaída, donde la reducción de riesgo de progresión es del 52% contra 19-28% en el GOG218 y el ICON-7. Por otra parte, en el contexto de la recaída, y particularmente en la recaída de platino resistente, donde necesitamos una buena tasa de respuesta robusta, porque son pacientes con mucho volumen de enfermedad, que ya vienen con ascitis o derrame pleural, es la combinación de quimioterapia más bevacizumab, la combinación que hasta ahora ha conseguido mejor tasa de respuesta, 50%, con beneficio en calidad de vida inclusive. Por eso, mi escenario preferido para usar el bevacizumab es en la recaída de platino resistente asociado o a Taxol semanal o, como fue demostrado en estudio comparativo, asociado a bevacizumab, que es el que otorga mejor calidad de vida a la combinación. Y por otra parte, bueno, como bien mencionaba Jorge, está ya aprobado, bueno, digamos, ya está demostrado que el rechallenge, tanto por el mito 16B, en pacientes que ya lo recibieron y tuvieron una recaída de platino resistente, o en el Topaz, que mostró que las pacientes que recibieron bevacizumab tienen una recaída platino resistente, se sigue beneficiando con bevacizumab, pero el beneficio es el mismo que si no lo hubieran recibido al principio. Y dado que en nuestro medio no estamos para tirar manteca al techo, o sea, podemos usar bevacizumab todo el tiempo y en todo momento en cáncer de ovario, si yo tengo que reservarlo para un momento de cáncer de ovario, lo reservo para la platino resistente. Y por ahí, agregando lo que dijo Gonzalo, la mayor elegibilidad para el inhibidor de angiogénesis en una primera línea es una paciente que, por ahí, que quedó con mucha carga tumoral o que tiene mucha carcinomatosis o que tiene mucha ascitis, donde uno ve realmente ahí el bevacizumab, el inhibidor, es muy útil. La otra cosa que me parece que no tenemos que dejar de mencionar, que eso es lo que uno ve cuando, les vuelvo a decir, repasar todos los trabajos de HiPEC, IP y demás, es una locura, porque realmente es una ensalada terrible, y parece que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de las pacientes que recibimos para hacer una adyuvancia, decimos, esta paciente está operada, y lo que tenemos que recalcar es que cuando hablamos de una paciente operada por cáncer de ovario, no estamos hablando de lo mismo, ¿tá? No en todos los lugares se opera como se debe el cáncer de ovario. Y a mí me parece que uno de los grandes errores que cometemos constantemente cuando nos sentamos a hablar es que nos parece que estamos hablando de lo mismo y no lo es. Entonces, hay un grupo grande de pacientes que andan agollando por todos lados, en donde ahí es donde uno, por ahí en primera línea, a la Avastin le da otro lugar, al bevacizumab. No sé, José, si eso contesta tu pregunta. Sí, perfecto. Y por ahí podríamos agregar que calculo que próxima aprobación de niratinib en la Argentina también hará que nos replanteemos el uso del bevacizumab y veamos en todas las pacientes usar inhibidores PARP que se benefician todos los subgrupos, digamos, ¿no? No sé si lo ven así también. Sí. Yo creo que sí, o sea, que la realidad es que no tenemos un buen biomarcador ni para antiangiogénicos ni para inhibidores PARP. Es muy importante tener en cuenta, bueno, la reducción del riesgo y preservando la calidad de vida de la paciente. O sea, una cosa es terminar la quimioterapia, 6 meses de alopecia, seguir en el hospital de día cada 21 días para aplicarse bevacizumab. Otra cosa es una medicación por boca, y no olvidemos que la combinación con olaparib y bevacizumab tuvo un 20% de abandono por toxicidad, o sea, no es un tratamiento que
asociado a inhibidores PARP en primera línea sea poco tóxico. Y por otra parte conllevaría un estudio de biomarcadores que, vuelvo a repetir, el que nos van a imponer no es el MyChoice, que no está validado, o sea, no es un estudio, digamos, que uno pueda confiar y decir, sí, esta población, por los criterios de Paola, no se va a beneficiar con el inhibidor PARP. Bien, y yo, perdón, la última, después te dejo, Matías, conectando con un comentario que también hizo Jorge cuando comentó lo del Paola con el angiogénico más el olaparib. Yo también coincido con él que, sobre todo en la población BRCA mutada, no podemos decir que la sociedad, digamos, en el estudio Paola no hubo una rama de olaparib sola, entonces tampoco sabemos si la combinación de olaparib y bevacizumab es mejor que olaparib sola en esa población. O sea que también yo le veo limitado ahí el uso del antiangiogénico también en ese punto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Hay Y un estudio, José, hay PAEC, que son estudios de comparación indirecta donde se ajustan por variables estadísticas. La población del Paola se la asemeja a la del solo uno, que era de re buen pronóstico, y aparentemente el agregado que se sumaba aporta un 9% por este estudio tirado de los pelos estadísticamente. Pero bueno, lo cierto es que, como vos bien decís, o sea, en las pacientes BRCA mutadas, yo me inclinaría solamente por el uso de la PARIP, monodroga, y eso parece ser suficiente. lo que pasa que Gonzalo, que como, a ver, yo siempre digo que el ejemplo siempre fue mama, ¿no? En mama vos tenés identificado perfectamente bien todos los subgrupos, y en ovario nos falta eso todavía, y acabamos de reconocer un subgrupo que la verdad no es para no mirar y no darnos cuenta que por lo menos tenemos un target que es extremadamente útil y que aparte tenemos la medicación contra ese target. Y eso ya es un hito en cáncer de ovario, ya que no podemos lograr el origen. El BRCA, o sea, determinar el BRCA es algo que tenemos que decir a la paciente, ¿cómo le va, señora? Bueno, mire, aparte de la biopsia o la cirugía, le voy pidiendo el test de BRCA lo más rápido posible como para tenerlo disponible y saber que la paciente después se va a beneficiar con el inhibidor PARP. Y mucho. Sí, tal cual. Matías, Sí, ¿tenés alguna pregunta? Sí, eso que acaban de decir me parece que es un mensaje clave, ¿no? Testeo masivo, testeo para todos en caso de cáncer de ovario. Hay algunos pacientes que podemos no llegar a testear, algunos subtipos histológicos, pero en general hay que apresurar el testeo dado el tiempo que demora por ahí el resultado. Y yo hablando un poco de lo que decías vos, José, de que vamos a tener por ahí más acceso a los inhibidores PARP en el transcurso de este año, y viendo un poco los datos presentados en el ESMO del año pasado de tratamiento en pacientes recaídos a los inhibidor PARP y la respuesta a platino, me gustaría la opinión de los tres, de cómo tratan o cómo piensan que van a tratar a una paciente que progresa a un inhibidor del PARP, ¿verdad? Sí, es muy interesante la pregunta que plantea Cuestionamiento. Matías, porque, bueno, esto fue presentado para mí en el trabajo más interesante del ESMO del año pasado, que fue el trabajo de Sebastián Fresnel, en donde por primera vez evalúan qué pasa en la población de pacientes que progresan en inhibidores PARP, y les va claramente peor cuando reciben quimioterapia basada en platino respecto a las que recibieron placebo. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso y tener muy en cuenta, primero, no es lo mismo progresar bajo un inhibidor PARP que progresar después de haber terminado los 2 años de adyuvancia y recaer, no sé, 2 años después, 1 año después. Y por otra parte, los mecanismos de resistencia a inhibidores PARP, hay algunos que convierten a la paciente en platino resistente y hay otros que vuelven a convertirla en recombinación homóloga deficiente, o sea que podrían ser platino sensibles. Pero bueno, estamos lejos todavía de conocer los mecanismos de resistencia todos. El más común parecería ser la reversión de la mutación, y este año probablemente se va a presentar en ASCO el estudio ORIO, que es el que está evaluando PARP después de PARP, pero después de haber respondido a platino, o sea que ahí está la trampa, o sea, seguramente va a ser como un mito 16B, como mostraba Jorge, que les va a ir igual que si no lo hubieran recibido en primera línea. Pero bueno, nada, todavía no tenemos los resultados, y lo cierto es que sí, uno tiene que ser muy cuidadoso de
indicar el inhibidor PARP a quien realmente se va a beneficiar. Pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy, de los mantenimientos que contamos, no hay ningún biomarcador que permita decir ninguna paciente no se benefició del inhibidor PARP. Y con respecto a tu pregunta, Matías, el tema de la que progresa el PARP, sí, clínicamente vemos que es una catarata cuando recae. El tema es que como no sabemos qué darle después, qué es lo más acertado, porque no tenemos la posibilidad de ver todo esto que dijo Gonzalo, que no lo voy a repetir, muchos hemos caído en la indicación nuevamente del platino y nos ha ido reverendamente mal, dejando un sabor muy amargo. Por lo tanto, cuando uno se sienta a diseñar el tratamiento que le va a proponer a una paciente que progresa a PARP, realmente tiembla el pulso. Yo por ahí coincido con lo mismo que ha dicho Gonzalo y con Liliana, no hay claro cuál es la opción terapéutica después. Me quedo preocupado, José, porque no sé qué es lo que interpretó lo que he dicho yo. Te contesto cuál es mi opinión. Yo coincido un poco con lo que dijo Gonzalo y un poco con lo que dijo Liliana. Yo me siento más cómodo utilizándolo en recaída al bevacizumab, esa es mi opinión personal. Te mostré los datos que están publicados, pero sí comparto con Liliana el hecho de que muchas veces, y esto creo que no lo hemos visto ninguno, lo estamos hablando ahora, acá la clave es la cirugía, o sea, claramente, y después tal vez tratar de compensar con esquema de quimio, algo que no sabés que no lo han hecho bien, y tratar de darle todo lo posible. O sea, en ese sentido comparto también con Liliana en esas pacientes que vos sabés que no están bien operadas, no se van a operar bien, no tienen un volumen de enfermedad enorme, y por ahí le das algo que sea un poquito más efectivo. Pero si me preguntás, para mí es más útil digamos, en pacientes recaídos, no tanto de inicio. Jorge, ¿no? Pero ese concepto de la cirugía no solo sirve para la adyuvancia que vos le vas a dar después, sino que cuando no, pero es que cuando vos analizás los trabajos de intraperitoneal y de HIPEC, y por eso todos hablan del sesgo, vos de pronto te das por sentado que tenés que incluir pacientes con R0, y resulta que después te encontrás con una clasificación de pacientes que menos de 2, entonces, ¿en qué quedamos? Totalmente. Entonces, claramente hay algunos capítulos de muchas de nuestras pacientes que nos quedan la sospecha, pero que hay algo turbio. Y bueno, no lo vamos a saber nunca. Bueno, y un poco comentando lo que dice Jorge, yo la verdad que, bueno, yo sé lo que sé, tengo el problema que yo sé cómo él piensa de ese tema, por eso, pero tu charla fue bastante transparente, digamos, dejaste, si no quedó claro, bueno, lo aclaraste, así que está bien. Bueno, la verdad que muy interesante la discusión, podríamos seguir un rato largo más, pero estamos ya pasado en tiempo. Así que primero voy a agradecer nuevamente a todos los disertantes, creo que tuvieron excelentes las charlas, realmente muy buenas. Y segundo, anunciarle a toda la audiencia que nos vamos a reencontrar el jueves próximo, también a la misma hora, 18:30, vamos a terminar un poquito con cáncer de ovario, vamos a hablar un poco o abordar la parte quirúrgica de cáncer de ovario, vamos a hablar de cirugía primaria, de neoadjuvancia y de cirugía de citorreducción secundaria, y luego vamos a pasar ya a endometrio. Así que, bueno, los esperamos a todos para el jueves que viene y continuar con este curso. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Los extraño mucho. Bueno. Yo también. Dale, espero